de las personas que van a trabajar con la infografía. Tengo en primer lugar a Nora. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Nora, adelante. Déjame darle aquí para que todos puedan, varios participantes, ya, para que cualquiera pueda compartir desde sus espacios. Ok. Ya está listo. Ahora sí, por favor. ¿Se ve ahí? Todavía no. Porque dice que está... Ahí tampoco. Ahí está ya está empezando a cargar Ok. Bájale volumen a tu altavoz, maestra Nora, porque se está repitiendo el sonido, se está viciando. Ok. Jaime, quítale tu sonido. Así hace como eco, ¿verdad? Así. ¿Listo? ¿Ya se escucha bien? No. No, todavía hay entropía. Jaime, te vas a tener que quitar todo tu sonido. ¿A qué Jaime, hombre? A ver, yo creo que ya. No. Vean, espérenme tantito. Ahí ya parece que no se escucha. A ver, yo creo que ahora sí ya, ¿verdad? Sí, listo, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con las teorías marxistas. Pues sus principales exponentes son Anton Makarenko, Lorenzo Milani y Paulo Freire. Ellos manejan pues estos valores en las personas y de manera muy simultánea, muy igual, ¿no? De ellos dicen que la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la personalidad de las personas son los rasgos más importantes que manejan ellos. Y si nos basamos al tiempo en el que ellos empezaron a realizar estos estudios, pues nos damos cuenta que esos tiempos fueron tiempos de guerra, tiempos de mucha agitación social. Entonces ellos empiezan a estudiar pues a las personas, sobre todo a las personas vulnerables, a las personas de bajos recursos, y ellos empiezan a estudiar a estas personas. Si nos vamos con Makarenko, pues me viene a la mente a mí cuando yo estudiaba en la Normal del Estado, con mi maestro Horacio Encinas, que él mucho nos mencionaba el poema pedagógico, ¿no? Y otras literaturas que nos hablaba de las clases sociales bajas. Aquí en este poema pedagógico nos menciona mucho Makarenko que pues los alumnos o los niños de ese tiempo se estaban preparando para que fueran cooperativos, para que fueran solidarios y que tuvieran ese amor al trabajar en equipo, porque siempre mencionaba que todo lo que se hiciera en equipo iba a tener buenos resultados. También tenemos a Lorenzo Milani, que fue un sacerdote italiano y que él se dedicaba mucho al estudio y a la ayuda de los niños pues huérfanos o los niños que estaban en el abandono. Nos decía mucho que a una persona simplemente con darle una pequeña atención, una palmadita, pues ya esa persona iba a cambiar su actitud y pues yo creo que aquí los maestros estamos muy de acuerdo con él cuando tenemos esos alumnos rebeldes, estos alumnos que supuestamente nosotros o pensamos que no aprenden o que no les interesa, si les damos un poquito de esa atención, rápidamente nos damos cuenta que ellos tienen un cambio de actitud. Entonces, él manejaba mucho esto, Lorenzo Milani. Y Paulo Freire, pues que es el más reciente de ellos, pues también se dedicó mucho en su país, en Brasil, a estudiar esas clases vulnerables, a esas clases sociales bajas. Él fue pues extraditado de su país y se fue por muchos años a Europa, pero algo que él mencionaba mucho era que si una persona estaba analfabeta, era más fácil de que fuera manejable. Él empezó con este método de alfabetización
en un tiempo de campaña política en su país. Entonces él dijo que mientras la persona o las personas estén sin conocer, a mayor pasividad, nos dice que las personas pueden ser oprimidas de manera más fácil. Entonces fue por eso que él manejó este método de alfabetización. Y pues más que nada sería todo. Muy bien, muchas gracias, Nora. Muy amplia las explicaciones. ¿Tuviste alguna dificultad para elaborar la infografía? Pues no. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos a pedir a Bernardo, el maestro Bernardo, que por favor nos comparta su infografía. Buenas tardes, maestra. ¿Se está viendo ahí, verdad? Buenas, ahí está ya. Ok, ¿y también me escuchan? Se escucha bajo el sonido, Bernardo, a lo mejor un poquito más. ¿Y aquí me escuchan? Ahí está. Ok, estoy en el celular. Ahí tengo lento el internet y me conecté del celular. Ahí Para está. la U. Muy bien, pues continuando, ¿no? Con las teorías marxistas de educación. Pues iniciamos con Makarenko, ¿no? Como decía la compañera. Makarenko es contemporáneo a Stalin, a Lenin, de iconos de la Revolución Rusa, cuando se pretendía implantar el socialismo, ¿no? En la Unión Soviética. Entonces, Makarenko piensa la educación en función del sistema político, o sea, del socialismo que se quería implantar. Por lo tanto, los fines que él va a buscar en la educación van a ser en función de estos fines políticos, ¿no? Nos dice aquí que a raíz de la Revolución Rusa consideró como una ocasión propicia para implantar en la escuela el carácter colectivista y productivo de la nueva sociedad. Aquí encontré en una de las fuentes que Makarenko junto con Blonsky, si así se pronuncia, espero que sí, crearon una pedagogía activa, la cual se funda en una psicología voluntarista. Sostiene que el trabajo en la industria asegura la formación multilateral al ser la fábrica un espacio educativo, ¿no? Entonces ellos proponen como tres etapas, de alguna forma, no cognitivas, pero sí como trayectos formativos de los alumnos, en los cuales debían aprender a través del trabajo, ¿sí? En el caso aquí lo dividen de los 3 a los 7 años, un juego en un medio en el que se trabaje, de los 8 a los 13 años, incardinados en una comunidad de trabajo, y a partir de los 14 años aprender en la fábrica, ¿no? Todo esto tiene sentido porque los principios de esta pedagogía que proponía Makarenko van muy de la mano con los principios socialistas que se querían implementar en lo que es Rusia actualmente, ¿no? Muy bien, eso es por parte de Makarenko. Y continuamos con ahora las teorías personalistas. Aquí hay una pequeña diferencia entre unos y otros. Las teorías personalistas son de corte humanista, centrados principalmente en la persona. En este caso, pues el actor principal es el niño. Freire fue un pedagogo brasileño conocido por sus aportaciones en el campo educativo sobre la concientización social y la acción liberadora por medio de la alfabetización de adultos y la pedagogía crítica. Hay un libro de Freire que es pues, muy famoso, yo más que lo estuvimos leyendo, que es la pedagogía del oprimido, me parece que es el título, ¿no? Que lo que viene a hacer Freire es analógicamente con el discurso marxista de una diferencia entre el obrero y el patrón. En este caso viene a hacerlo ver aquí como el alumno y un sistema o un estado que lo oprime. Entonces lo que busca Freire con esta pedagogía es liberar de alguna forma, y aquí lo explico en la infografía, enseñar a leer y a escribir, no solamente en aspectos pues técnicos de propiamente conocimiento, sino a leer y a escribir la realidad. Fue un educador comprometido con la causa de una educación al servicio de la construcción de una sociedad justa y solidaria, y sostuvo que la educación aplicada a las masas es capaz de moverlas a su autorrealización, que es el inicio de la toma de conciencia, pero para finalmente ser sujeto de su propia historia.
ya que siempre se les ha orientado a una educación alienante, es decir, ¿a qué se van a alienar? A los fines, pues, del Estado, ¿no? Entonces, y aquí también Freire concibe a la persona como un sujeto de la historia, ¿sí? Como una persona histórica, es decir, a diferencia de los animales y otro tipo de formas, el ser humano puede cambiar y incide directamente en la historia. Por eso el papel tan importante de liberarlo de esa opresión, ¿no? Por último, un sacerdote italiano, Lorenzo Milani, pues trae un discurso parecido en el que también hay una opresión por parte de la burguesía, de la aristocracia. Entonces lo que dice que va a suceder de alguna forma esta liberación a través de la educación, ¿no? Entonces Milani propone una pedagogía liberadora de la pobreza cultural frente a la burguesa que mantiene una pedagogía a su servicio, acentuando cada vez más las diferencias entre pobres y ricos. Por último, para Milani, el fracaso escolar es consecuencia de la pedagogía burguesa diseñada para mantener sus privilegios. Para la burguesía, el fracaso escolar es el resultado de las diferencias naturales. Es un problema derivado de las diferencias en cuanto a coeficiente intelectual de capacidad y no de la ausencia de igualdad de oportunidades. Pues muy bien, hasta aquí tengo mi infografía. Muy bien. Muchas gracias, maestro Bernardo. Muy bien, muy clara la explicación. Incluso hasta los colores, ¿verdad? Se relaciona el rojo siempre con las posturas marxistas en todos los órdenes, en lo educativo, en lo político, en lo social, etcétera. Muchas gracias. Alan. Aquí estoy, maestra. Muy bien. Aquí la tenemos tengo tu lista infografía. para compartir. ¿Ya se aprecia? Se está cargando, Alan. Ya. Dice cuando se aprecia, maestra. Sí. ¿Se sigue cargando? Sí, aún no se ve. Ahí está ya. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo les voy a exponer un poquito sobre este tema. Y más que nada, primero di como una pequeña definición de lo que eran las teorías marxistas, de dónde proviene. Primero que dice que las teorías marxistas era un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales que fueron creadas por Karl Marx y un colaborador de él que fue Friedrich Engels, creo que es como se pronuncia, a mediados del siglo XIX. Estas consisten más que nada en modificar el orden social y criticar pues al capitalismo, ¿no? Pero ya basándonos más que nada en lo que es la educación, aquí dice que la idea fundamental es que la educación no puede ser comprendida, independientemente de la sociedad de la que se forma parte. Otra es que la educación está vinculada de modo indisoluble a las instituciones económicas y sociales básicas. Y finalmente, que la educación sirve para perpetuar o reproducir el sistema capitalista. Es una de las varias instituciones que mantiene y refuerza el orden económico y social existente. Más que nada, yo me basé en que cada uno de estos autores proponían pues distintas formas de ver este enfoque. Entonces, Makarenko, como ya me han mencionado mis compañeros, se basaba más que nada en la práctica y en la experiencia. Es decir, Makarenko buscaba que a los agentes primordiales, creo que eran los docentes, si no me equivoco, como crear las escuelas comunistas, colectivizar a los niños, que era una colectividad con una meta en común, la cual quería producir una moralidad comunista, y era un sistema bien organizado denominado régimen que conduce al desarrollo de la disciplina, como ya sabemos cómo son los usos actualmente. Posterior a eso, analicé lo que es el término de las teorías personalistas, que también lo dividí en 4 apartados, que buscan que la comunicación se manifieste en el diálogo y en la libertad entre educadores y educandos. La confianza, la aceptación del otro, la responsabilidad y la acogida son los criterios que se aplican en la interrelación entre los miembros de la comunidad escolar.
Las tareas y los ritmos se adaptan a las aptitudes e intereses de los alumnos en una tarea educativa y persigue el desarrollo integral de la persona humana. Con ello llegamos a los que son estos dos autores, Paulo Freire, primeramente, que es el encargado de una educación liberadora, la educación para la liberación del pueblo, para su batalla de transformación de la realidad. Su objetivo es colaborar con el pueblo en la organización reflexiva de su pensamiento, ayudándole a pasar de su conciencia ingenua a una conciencia transisiva y crítica. Para Freire, educar es crear la capacidad de una actitud crítica y permanente. Y con respecto a Lorenzo Milani, aquí había una frase que quise poner de Milani que dice, el gran principio revolucionario es la fe que hace mover montañas. Aquí él decía que es necesario crear una nueva escuela que se ocupará de los pobres y especialmente de facilitarles el acceso a la cultura y a la palabra, el dominio del lenguaje que les permitirá desarrollar una alternativa liberadora, y finalmente los culpables de la situación creada que conoce la realidad social y educativa y no se preocupan por lo suficiente para que las diferencias sociales y culturales no afecten la permanencia de los hijos de los pobres en la escuela. Esto que acabo de mencionar, más que nada se basaba en los docentes, que es lo que estuve investigando un poquito de más, y eso es todo lo que yo pude rescatar de estos autores. Está silenciada, maestra. No se escucha, maestra. Sí. Yo sola me puse el cubrebocas. Bueno, muchísimas gracias, maestro Alan. Muy sencilla la presentación, pero muy clara con los dibujos y la información muy precisa. Le vamos a pedir a la maestra Alondra que nos comparta, por favor. ¿Ya tenemos a Alondra por acá? Sí, ya la vi. Alondra, por favor. Ahí la comparto un momentito. Gracias. Lo voy a compartir en imagen, bueno. Bien, adelante. Se me hace más práctico. Un momentito nada más. ¿Se ve? Sí, y muy bien. Ok. Bueno, pues retomando lo que mis compañeros han expuesto, bueno, tenemos aquí las teorías marxistas. Aquí, como sabemos, ellos se enfocaban en el socialismo, por eso se encabeza con la educación es social. Ellos buscaban suprimir más que nada la degradación y la unilateralidad del capitalismo. Teniendo esto como base, tenemos a Makarenko, él buscaba la readaptación de los jóvenes. Él se enfocaba mucho en esas personas, como él llamaba, los que menos estaban agraciados o que tenían ciertos problemas de conducta u otras dificultades económicas o de otros ámbitos, y se enfocaba en ayudarlos a incluirlos a una vida social y al trabajo. Aquí lo tengo. Él decía que el deber y la responsabilidad social de los adolescentes y de la sociedad en general deberían estar encaminadas antes que cualquier otra cosa. Él ponía ese deber y responsabilidad social sobre cualquier otro aspecto. Por eso se enfocaba mucho en la educación comunista. Y también tenía él muy establecido lo que es la conciencia colectiva, que es decir, el trabajo en equipo. Y con eso se hacía más fuerte la voluntad y la solidaridad entre los mismos participantes, ¿no? Y aquí hay una pequeña gráfica que dice que la educación es el trabajo y el medio natural es el colectivo. A eso lo llamaba él la conciencia o el trabajo colectivo. Ya yéndonos a las teorías personalistas, tenemos a Freire, que él nos hablaba mucho sobre la liberación de la conciencia crítica. Él también lo sobreponía sobre otros aspectos, y también uno de sus fundamentos era devolver la palabra a los condenados. Así le llamaba él a las personas que menos recursos o menos favorecidas
eran las personas menos favorecidas que había en el momento. También iba a favor de la educación liberadora y sobre todo contra la deshumanización, es decir, contra la opresión. Él llamaba dialogicidad, ese es el concepto que manejaban, donde era que prácticamente es la educación de la libertad. Ya yéndonos a Milani, también retomando lo de mis compañeros, pues él es el creador de la escuela Barbaria, ¿no? También cabe destacar aquí esto que él mismo decía, que abandonó los privilegios al ser de una familia agraciada económicamente, de estatus alto. Él cambia todo ese contexto para irse con las personas, con las últimas personas, como las llamaba él, a las personas que él estuvo ayudando. Ya dentro de la escuela Barbaria, pues se centraba, bueno, más que nada estaba en contra de la manipulación de las clases bajas, como bien decía ahorita, y la función primordial de esto era tener un ambiente motivador y liberal a la opresión de estas personas. La experiencia autónoma, él motivaba mucho este aspecto para poder incluir a las personas en una sociedad justa e igualitaria. Y ya tomando en una de las lecturas de las cuales me tocó investigar, me gustó esa frase que decía que los últimos se conviertan en los primeros, que era algo que tanto Freire como Milani tenían en común, y por eso la quise poner ahí como vinculando a estas dos personas. Y pues prácticamente ahí está, para resumir un poco lo que, bueno, para no ser tan repetitivo en lo que mis compañeros comentaron. Muy bien, muchas gracias, maestra Alondra. Gracias, maestra. Las infografías, esa es su finalidad, podernos mostrar a través de imágenes, pero también con escrito breve, pero preciso, una idea. Entonces, hasta ahorita todas han estado muy bien logradas. Muy bien, gracias. Gracias, maestra. La maestra Claudia, ¿andará por ahí? Sí, aquí estoy, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, maestra. ¿Ya se ve? Ya se observa. Ok. Muy bien. No es que se ve muy chiquita, ¿verdad? Sí, quizás acercarlo un poco más. Sí. No importa que se vea fragmentada. Finalmente ya vimos que esto está en un solo continuo la infografía. Uh-huh. Bueno, en mi caso también agregué un poquito en general la definición de las teorías marxistas, al igual que otros de mis compañeros, y agregué que es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Marx y su colaborador Friedrich, que consisten en modificar el orden social y criticar el capitalismo. Tuvieron gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. Y lo moví de más. Y bueno, primero agregué a Makarenko como otros de mis compañeros y agregué aquí en general que se basaba o aplicaba lo de generar una educación nueva, diferente, revolucionaria, y uno de los principales conceptos o ideas que tenía era capacitar al sujeto para aprovechar las experiencias de su vida. Los niños debían convertirse en constructores activos de una sociedad diferente y no en súbditos obedientes a las necesidades del mercado y la excelencia. Mencionaba o aplicaba que debían ser educados para la felicidad, sabiendo que la misma consiste en aportar activamente a construir una mejor sociedad. Y bueno, como elemento central de la teoría de Makarenko, agrega que la educación es un trabajo y especialmente es de organización. Se da forma a una sociedad diferente y por lo mismo debe ser o debe considerarse la educación
como desarrollo integral para potenciar al sujeto. Y bueno, las teorías personalistas agregué también que son aquellas que ofrecen una alternativa al individualismo como al colectivismo, que ya lo mencionaban mis compañeros. Frente al individualismo, crear una persona, un sujeto autónomo y solidario, y frente al colectivismo, que sea una persona con valores que se desarrolle frente a los demás. Los temas principales, yo agregué así como temas principales de estas teorías: la afectividad, las relaciones interpersonales, la corporalidad, diferenciación, igualdad entre hombre y mujer, el carácter narrativo de la existencia, carácter social, ético y solidario de las personas, y la apertura a la trascendencia. Y agregué después viene Freire, que creo que ya mencionaron estas ideas, pero bueno, se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras político-económicas y culturales opresivas. El objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias al proceso de concientización, perdón. Y los principales aportes, como ya lo mencionaron, que realizaba campañas de alfabetización. Su método de proceso pedagógico, está cimentado precisamente en la realidad que rodea al educando y es considerado uno de los pedagogos más importantes del mundo. Y está Milani, el italiano, que propone una pedagogía liberadora de la pobreza cultural frente a la burguesa que mantiene una pedagogía a su servicio. El fracaso escolar, mencionaba él, que era consecuencia de la pedagogía burguesa y que estaba diseñada para mantener sus privilegios, y por eso él hace mucho hincapié en hacer estos cambios para que todos tuvieran las oportunidades debidas y que todos aprendieran, y propone las reformas de no hacer repetidores, a los que, decía él, que a los que parecen tontos darles clases a tiempo pleno, y esto lo decía porque decía que no se debían hacer a un lado aquellos alumnos que parecían no aprender, porque decía que todos estábamos frente a las mismas posibilidades y que por el contrario deberían de prestarles más atención y hacerles saber o hacerles ver lo importante que era cuando estos tuvieran avances. Y también agregaba que a los vagos bastaba con darles una motivación, y mencionaba en esta parte de darles la importancia de vida, la importancia de vida a aquellos alumnos que faltaban, que no iban, que no asistían o que se mostraban indisciplinados, y por el contrario hacerlos ver importante y sentirlos que importaban en la clase, para que de esta manera pues su proceso educativo fuera positivo. Y pues es todo lo que agregué. Bien, maestra Claudia, muy buen formato de infografía, porque, bueno, tiene colores atractivos, pero al mismo tiempo la información permite identificar cada uno de los elementos que se tenían que haber construido. Gracias, maestra. Gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de participación de las infografías con las teorías marxistas con el maestro Ramsés, que ya vi que por ahí se conectó. El maestro Ramsés. Hola maestra, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte, maestro. Gracias maestra. Mire, aquí tengo para ya compartir la presentación, solo que pues, no está tan profesional como el de mis compañeros. Yo sí ahí le traté de abundar un poquito más de información, pues espero que sea ahí lo que se pretende lograr, maestra. A ver, adelante. Por favor, proyéctalo para verla. No sé si no sé si se alcanza a ver ahí. Ya está, ahí está, ya cargó la imagen. Sí se alcanza a apreciar, maestra. Es la primera vez que comparto ahí una infografía y que pues la realizo, ¿no? Sí se alcanza a ver ahí. Están muy pequeñas las letras. No sé si desde donde la hiciste podamos ampliar la imagen para ir viéndola, aunque sea por partes segmentadas. Finalmente ya vimos que es una infografía completa.
por favor. Ok, sí, de hecho aquí pues se presentan a los tres teóricos y pues trato de darle orden y abundando un poquito sobre lo que comparten mis compañeros. Inicio con Makarenko, con Anton Semyonovich Makarenko, quien dirige, bueno, pues nace el 13 de marzo de 1888 en Ucrania, y dentro de las particularidades de los tres teóricos marxistas, coincidiendo con mis compañeros, es que pues se encontraban en una época donde era 100% marxista y pues en los tres escenarios de los tres autores ponían énfasis en que todos o prevalecía el contexto marginal. En este sentido, Makarenko dirige una escuela de delincuentes, así le llamaban, o alumnos de marginados, en los cuales pues ahí empieza a tomar nota de todo lo que acontecía no solamente en el contexto educativo, sino en el contexto social. Por eso plantea que la educación debería de procurar siempre el bien común de la colectividad, debería de ser a través de basarse en la responsabilidad y la disciplina, encuadrar como la actitud consciente de la cooperación y del compromiso por la gente y la nación, ante el hecho de que para lograr una capacitación tanto laboral como intelectual para su desenvolvimiento social, era importante destacar que el hombre debería combinar el todo entre sus planes personales, colectivos y de desarrollo a la nación. Es decir, todo debía de estar junto. En este sentido, él plantea la pedagogía comunista o colectivista, donde establece un programa de la personalidad que abarcaban conocimientos, educación política, manifestaciones externas, en fin, de una manera integral, podía hacer que esta pedagogía impactara de manera radical en la sociedad. Dentro de sus... él establecía que la educación debe formar individuos que gocen de formaciones en valores. Él le apostaba a que todo debería de ser la formación en valores, que debería de contar el alumno con un espíritu de colaboración y autogestión. Mencionaba y ponía énfasis en la capacidad de poder responder a sí mismo, la responsabilidad con la misma sociedad, valores como la solidaridad, la camaradería, el sentido del deber, la formación política, la lucha constante en este sentido marxista sobre la lucha contra la sumisión y la explotación. Estaba convencido de la acción y de la palabra. Ponía énfasis, al igual que otros otros teóricos que a continuación voy a mencionar, sobre el uso y la acción de la palabra. Él, dentro de sus aportes, establecía una técnica pedagógica en la cual él decía que era muy importante que todo educador pues se formara y que construyera con una base de maestría pedagógica, que hiciera saber hacer del educador, es decir, que formara dentro de los valores antes mencionados, esquemas sobre cómo poder actuar, cómo relacionarse con el educando. La formación del maestro debería también saber actuar con él, saber trabajar con él, expresarse con él, saber leer los sentimientos y sobre todo pues identificar las necesidades del educando, ¿no? Entonces eso es a grosso modo lo que es Anton Makarenko, maestra, y posteriormente pues viene Lorenzo Milani, quien habla también de un contexto meramente marginal, y hago énfasis también en el escenario de la época. Aquí un dato curioso es que ante las condiciones que se creía ver en la sociedad, como en ese tiempo en la que este señor ya recibido como sacerdote en los años de 1947 y luego haber sido enviado como párroco a un pueblo de Barbiana,
dato que de ahí parte toda su trabajo pedagógico. En ese tiempo me llama la atención de que era un contexto donde se suponía que ya tenían varios aspectos educativos y formativos supuestos. Por ejemplo, se decía que la apertura que todo el mundo ya tenía apertura a las escuelas, a las condiciones escolares, todo el mundo tenía acceso a la escolaridad obligatoria y se sabía que era universal, que los medios técnicos habían revolucionado su didáctica, que la educación universal, que ya era universal y obligatoria, que teóricamente la población estaba escolarizada, y pues este señor Lorenzo Milani pues se topa con que no. Él mencionaba en sus escritos, me tocó analizar alguno de ellos, decía que nada más falso que esta justicia socioeducativa, es decir, que todo lo que se suponía era falso, porque él se encontraba en otro contexto, en un contexto meramente marginal, donde carecían de escolaridad, donde había un sentido de desigualdad, porque no tenían las condiciones que tenían los otros. ¿Y quiénes eran los otros? Pues los ricos, les llamaban los ricos, y que había un fuerte sentido de desigualdad. Los niños pobres, por el hecho de serlos, dice que ya no aportaban a las mismas posibilidades que los burgueses, a los ricos. Incluso que las familias tampoco podían soportar de una manera igualitaria para ayudar académicamente y motivadas por la cultura, como lo hacían los burgueses. De manera que al ver estas desigualdades y decir, ¿sabes qué? No es cierto, porque aquí están en un contexto marginal donde ni siquiera les interesa a tanta carencia, no les interesa la educación, pues propone a través de una innovación pedagógica y religiosa una pedagogía liberadora, también con los mismos principios de poder liberar al ser humano, llamada también pedagogía milaniana, donde establece que la verdadera cultura que nadie ha poseído se compone de dos cosas, que era importante, y aquí basaba toda su pedagogía: pertenecer a un colectivo, pertenecer a una masa y poseer la palabra. También abunda aquí sobre el tema de la palabra, que con esto vamos a terminar en un momentito. Establece también dentro de esta pedagogía algo muy interesante, la doble escuela. Algunos de la época de ahora se dice que se funda en ese tiempo la escuela de tiempo completo, esa escuela que va en contra del adoctrinamiento, la selección y el fracaso escolar. Aquí no le ponía importancia a los exámenes ni a las notas. Él estaba consciente de que él podía tener mejores resultados, pues atendiendo el otro lado, sensibilizar el área educativa de otra manera. Él estaba consciente de que la escuela solidaria buscaba el saber para usarlo en el bien del prójimo, y donde también, algo muy curioso, implementaba una educación bidireccional, una educación donde el que más sabía apoyaba al que menos sabía, y así podían crecer más, ¿no? Entonces, también implementó la supresión del tiempo no útil, es decir, decía, pues aquí que no haya recreo, no haya receso, y pues el tiempo de las vacaciones, pues los vamos a implementar para enseñarles los idiomas, para enseñar el aprendizaje tan importante y fortalecer el lenguaje y la palabra. Y es aquí donde dice la lectura que le da mucha importancia al uso al manejo y el entendimiento del lenguaje y la palabra. De manera que dentro de sus dinámicas de trabajo establecía la lectura del periódico a diario, así como actividades de forma didáctica y crítica, lectura de la Constitución, lectura de la interpretación de los contratos de trabajo, lectura colectiva, participación en diferentes conferencias fuera de ahí, clases entre los mismos alumnos y la lectura del Evangelio, pero pues aquí lo marca bien la lectura de que no tenía los fines catequéticos. Al final, la principal respuesta que da Milani fue la de dar la palabra. En un primer momento, pues que conocer la palabra y utilizarla y cederla a quien espera su turno, comprometerse con lo que uno dice, enseñar a otros
nuestro propio lenguaje para que llame las cosas como nosotros y sea como nosotros. Se dice que cuando promueven el conocimiento a través de lo que uno piensa, Milani le llama a clonar nuestra perspectiva, clonar lo que se piensa de otra persona. Pero hubo un cuarto significado en el cual él pone énfasis y dice que esto es lo mejor de toda su pedagogía, que es el desear que ellos lo digan, para que ellos construyan cosas completamente diferentes y sean las propias y no las que se multiplican constantemente. Bajo nuestro alto, lo que comúnmente se sabe en el conocimiento y en la promoción de la información, y dice que al final pues sean personas, que autosuficientes para poder pensar, hablar y hacer, ¿no? Él termina con una máxima, el documento que leí, donde dice: los pobres no sienten motivación por el aprendizaje debido a que no han descubierto su poder para transformar, construir y doblegar el futuro. El educador debe de enseñar la lengua, instrumento imprescindible para la reflexión y la acción. Este es el segundo teórico, así a grosso modo, y terminaría con el señor Paulo Freire. Y aquí no sé si se alcance a apreciar. Aquí voy a mover un poquito la pantalla. Pues quien nace un 19 de septiembre del 21, y se tiene que mencionar de que en 1921 nace, fallece en el 97, porque ya estamos a punto de entrar al centenario, ¿no? A 100 años del aniversario de Paulo Freire, un dato pues que se me hizo muy interesante. Este señor también se conduce o crece en un área también, un contexto marginal. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, pero también le tocó formarse, estudió letras y se doctoró en filosofía e historia de la educación. Se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad. También es un luchador que aboga por la libertad, por la justicia. Su objetivo era descubrir y aplicar soluciones liberadoras para toda la sociedad, medio de la interacción y la transformación social. El señor Paulo Freire, este teórico, critica fuertemente el sistema escolar. Parte de reconocer que los propios mecanismos culturales de opresión mantienen y refuerzan las formas de cultura alienada a partir del afán enciclopédico de la educación tradicional. Este señor decía que la educación era como una educación bancaria, donde comparaba pues cómo era el maestro que compartía su información y decía, donde el estudiante lo comparaba también el que adquiría la información y era un depositante, depositario y depósito era el conocimiento. Donde decía que entre más era mejor, es decir, que si el maestro compartía y nutría más al estudiante con una mayor cantidad de información, pues era un mejor maestro. Y así el estudiante, entre más información recopilaba por parte del maestro, pues era un mejor estudiante. Entonces ya pues Paulo Freire pues empieza la crítica donde pues que se tendrían que compartir o se tendrían que considerar otros aspectos y otros valores. En primer lugar, era para Paulo Freire, era de suma importancia la alfabetización. Él decía que no debe de considerarse como la enseñanza de escribir, simplemente como la enseñanza de escribir y leer, sino que va inmersa la concientización, término que también lo maneja, la cual, de ser acogida de forma colectiva, provocaría en realidad un cambio social, un cambio esperado, un cambio de fuerza hacia la libertad del ser humano. Ante el hecho de que la realidad está sujeta a constantes cambios, su pedagogía siempre exige la autoevaluación docente como algo de suma valía, que se promueva el arte del lenguaje, la dinámica del diálogo, la dinámica de la interacción entre el alumno y el docente, ya que los dos aprenden y se realiza una enseñanza contextualizada. Y aquí se
también se pone énfasis en que antes no era así, o bueno, en ese momento no era así. Con esa dinámica de la educación bancaria, ahí la única palabra que valía era la del maestro, el único conocimiento. Entonces no le daba margen al alumno a poder crear más o salirse de ese esquema o de esa información que recibía y poder crear mayor conocimiento. Entonces él asumía, él decía que la educación debería servir como instrumento de liberación. Por eso es que su pedagogía estaba fuertemente influenciada por los filósofos de Platón y Aristóteles. Decía que la educación debería de alcanzar en el ser humano la virtud, la felicidad y la justicia. También decía que se relacionaba con el paidocentrismo, en ese aprendizaje que nosotros conocemos como aquel que va centrado en el estudiante, que lo conoce, que parte de lo que él tiene, de lo que él es, de lo que él sabe. Y la escuela nueva, que ya con la escuela nueva integrada en un movimiento o en un esquema socialista marxista, buscaba brindar el más amplio margen de libertad al niño. Y por último, pues se sumaría la educación emancipadora para que el conocimiento, decía que para que el conocimiento tenga contenido social y conciencia humanizadora y permita al hombre vivir en la libertad, es decir, que se integraban los contenidos antes mencionados y practicaba esta emancipación con fines de que al final su jornada de vida de todo ser humano sea a través de los esquemas de la libertad, de la justicia social. Es cuanto, maestra Teresita, no sé si hay alguna duda, si me faltó algo. No, muy bien. Muy amplia la información, sin embargo también la circunscribiste al modelo solicitado, que es una infografía. Así es que se ven ahí las imágenes, la información y también esos conectivos que son muy importantes para que una infografía tenga sentido. Muchas gracias, maestro Ramsés. Y tenía que... Gracias a usted, maestra. Gracias. Tengo anotada aquí también la última participación, es de la maestra Ileana, con la infografía para ya poder pasar a la presentación de los blogs en el siguiente orden, para que por favor vayan abriendo sus blogs desde sus computadoras y cuando llegue el momento las puedan ustedes poder proyectar, las puedan poder compartir. Y en el siguiente orden, después de la maestra Ileana, vamos a trabajar con los blogs. Es el maestro Héctor Montaño y su equipo. Todo es en equipo, pero voy a mencionar a quien todavía no había participado. Es Verónica, la maestra Cassandra, el maestro Carlos Moreno, el maestro Manuel Villarreal, la maestra Joyce, el maestro Alejandro, la maestra Carolina, y cerramos con el blog del maestro Arturo. En ese orden estaremos participando para que vayan preparando sus blogs, las direccionalidades a sus blogs. Ya tenemos aquí abierta la presentación de la infografía de la maestra Ileana. Adelante, maestra. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a complementar que con la información que estuvieron exponiendo mis compañeros maestros sobre las teorías de educación de ideologías basadas en Karl Marx y en la pedagogía personalista. Bueno, pues inicié mi infografía agregando información sobre la pedagogía socialista que propone Marx, que es una pedagogía realista, racionalista, materialista, infinitista y reduccionista, donde la realidad es la única fuente del conocimiento y es la praxis de su objetivo. Pues aquí la educación depende de la época histórica, el conocimiento se evoluciona y progresa, por lo tanto es cuantitativa y cualitativamente relativo. El conocimiento es, así es como lo maneja, que no es absoluto, porque pues cada día se va generando nuevo conocimiento, entonces tenemos que ir evolucionando con él. Menciona que la educación es una fuerza transformadora de lo real y es eje de las transformaciones sociales, por lo tanto debe estar, para el individuo debe ser desde edades tempranas
debe ser pública y gratuita. Y debe permitir que en un futuro el educando, pues desde edades tempranas, se abra a la naturaleza y al trabajo y a la sociedad. Como parte de esta pedagogía aparece Antón Makarenko, que es su pedagogía comunista, cuyos fines de la educación es que es una educación para y a través de la colectividad y prepara para el trabajo y para la vida en sociedad. En sus características, pues la educación está fundamentada en valores como la libertad, la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo y el interés colectivo. La familia y la escuela deben proporcionar experiencias, afirmar destrezas como resultado de la interacción del sujeto con el medio ambiente. Debe de ser una educación colectiva relacionada con los procesos de producción que el país necesite. Debe privilegiar, por lo tanto, el aprendizaje participativo y colaborativo entre la escuela y la comunidad, para que de esta manera, pues, ellos tengan un desarrollo cognitivo y también físico. Por otro lado, en las teorías personalistas, pues tenemos a Paulo Freire, que como ya lo mencionaron ahorita, su pedagogía va muy enfocada hacia la libertad, ¿no? Es una pedagogía liberadora del individuo. Por lo tanto, las finalidades de la educación, según Paulo Freire, debe de ir en pro de la liberación para los oprimidos. Es a favor de la justicia social. La alfabetización debe ser situada para la transformación de su realidad y liberación para su transformación hacia un nuevo hombre. Por lo tanto, en la escuela se debe favorecer la reflexión crítica con el fin de que ellos comprendan su realidad y que propongan acciones para transformarla. El alumno es el protagonista y la educación debe ser problematizadora en pro de los descubrimientos de la realidad. Él se enfoca mucho también en el diálogo y menciona ahí que en el aula los maestros tenemos que aprender a fomentar el diálogo y tenemos que pasar de solamente hablarle al educando, tenemos que hablar con él y propiciar que ellos hablen con sus demás compañeros y que no solo nos estén escuchando a nosotros, sino que nosotros también tenemos que escucharlos a ellos como maestros, ¿no? Maestro escuchar al alumno. Por último, pues tenemos a Lorenzo Milani con la pedagogía emancipadora. En este caso, pues la escuela debe ser para los más desfavorecidos, debe estar basada en el fomento de valores como el respeto, la empatía, la cooperación, la justicia, la honradez. Le da énfasis a la generosidad, la responsabilidad, a la tolerancia y a la solidaridad, porque es una educación que debe ser colaborativa, ¿no? Y debe ser en pro de la libertad y del pensamiento crítico. Aquí dice que como maestros tenemos que llevar a los estudiantes a que ellos se cuestionen constantemente las ideas propias y las ajenas, para que no caigan en el dogmatismo y en que sean manipulados por otras personas, ¿no? Que están en el poder, ya sea en el poder religioso o en el poder político en general. Y pues dice que por lo tanto pues debemos de formar personas autónomas, libres y con criterio propio. Y pues eso sería de las ideas más relevantes que rescaté de los autores de la teoría marxista. Muchas gracias, maestra Liliana. Independientemente de que es el mismo tema, podemos ver que conforme van haciendo sus presentaciones, en el caso de la maestra, pues nos muestra un formato de infografía bastante amigable. Vamos rescatando diferentes cosas. Quizás aquellos elementos de carácter biográfico o de la vida en general de ellos, pues sean repetidos. ¿Por qué? Pues porque pertenecen al mismo sujeto y estamos hablando de del mismo tipo de información. Sin embargo, cuando ya van ustedes traduciendo las ideas, vemos cómo estas se van plasmando de maneras distintas. Bueno, muchas gracias. Le vamos a pedir
vamos a iniciar. El maestro Héctor Montaño y el maestro Manuel Villarreal nos van a, forman un equipo. Ellos nos van a, y creo que también, bueno, estaba el maestro Carlos Moreno, pero a él, si es que está en la sala, le vamos a pedir participación aparte. Manuel y Héctor van a presentarnos su blog. Les voy a pedir, por favor, la siguiente situación, para no ser muy repetitivos. Nos muestran cómo construyeron el blog, el modelo general, qué instrumento, qué herramientas digitales para cada uno de las teorías teóricas. Nada más ver en dónde colocaron el PowerPoint, en dónde colocaron un video sin tenerlos que correr, pero sí hacen énfasis en explicarnos esas dos planeaciones, secuencias didácticas enfocadas a la educación socioemocional basadas en algunos de estos dos teóricos. Porque, bueno, para no repetir mucho, pero sí queremos ver cuál es la construcción en general de ese blog. ¿De acuerdo? Manuel, ¿están listos? A ver, parece que el maestro Manuel Villarreal se está preparando ahí. No se escucha. Hay que reactivar tu micrófono, Manuel. Ahí está. ¿Ya? Ya se escucha. Estoy buscando cómo compartir pantalla. ¿Dónde es? Ya lo abriste. Ah, ya lo vi. ¿Ya tienes guardado en tu escritorio el blog abierto? Sí, aquí está. Perfecto. Ahí está. Okay. Aquí está nuestro blog. Está en formato de YouTube. Los videos que hablan sobre las teorías postmodernistas. Okay. Tenemos PDF para los autores destacados. Aquí tenemos otro video de YouTube. Y no encuentro el PowerPoint. En un PowerPoint diseñaron las estrategias, las planeaciones, por llamarlas de alguna manera. Las planeaciones las tengo diseñadas en formato de Word, maestra. No las he editado, pero las puedo presentar así, si usted me permite. ¿Aún no las has subido al blog? Pero, no. Ah, ok. Preséntalas y con la reserva de que terminando la sesión las ubiquen, por favor. Muy bien. Sí. Nada más explicando la idea del blog. Tenemos aquí también las teorías postmodernistas. Y en general, sobre los pedagogos, podemos entender que ellos buscan, su idea fundamental era formar a un individuo para que interactuara en sociedad, pero asumiera un papel para transformarla. Como todos tenían como un fin político, el cual era transformar la sociedad y combatir la represión y la pobreza. Secuencias, aquí está. No, mentira, estas son las infografías. Secuencia.
Aquí está. Bueno, secuencia didáctica para el desarrollo de la pedagogía de Waldrop en la asignatura de español y ciencias naturales. Waldrop planteaba una educación sin formas, sin libros, sin programas, libre, y el contacto de los niños con la naturaleza. Aquí puse una actividad, porque también manejaba mucho el arte y la narración de cuentos. Pues una actividad en la que se le iba a narrar un cuento a los niños sobre la hormiga y la cigarra, un cuento que es forma de fábula, que enseña a las personas la importancia del trabajo y algunos valores éticos. Después de contarles ese cuento, aquí puse una liga donde viene el cuento en YouTube. Se iba a fomentar, utilizando la pedagogía crítica, se iba a fomentar el intercambio de ideas entre los niños, aparte de explorar los conceptos contenidos en la fábula. Después del análisis y del intercambio de ideas, se le iba a proponer a los niños que hicieran una recolección de insectos y elaboraran un insectario donde ellos iban a plasmar qué tipo de insectos tenían ahí, cuál era su función en la naturaleza y la importancia de los... y en la actividad pues iban a también analizar sobre la importancia de los ecosistemas, sobre la importancia de conservar los medios ambientes, etc. Y la otra secuencia didáctica es para el desarrollo del pensamiento crítico, la realidad publicitaria. Creo que no es necesario, maestra, que diga los elementos, nada más me voy al desarrollo, ¿no? Sí, ok. Nada más que fíjate que no se están, el formato no se está proyectando en la pantalla. Tienes que dejar de compartir el blog y luego volver a dar a compartir desde el escritorio. Ok, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cierro el blog? Cierra el blog. Y ahora vuelve a dar compartir pantalla y jala de tu escritorio el formato. Ahí se está cargando, ahí está ya. Ahora sí lo vemos. Muy bien. La actividad 1 sería la proyección publicitaria de algunos productos. Siguiente, una conversación con los estudiantes para que expresaran su opinión al respecto sobre la publicidad, la propaganda y guiar ese diálogo en torno a los conceptos de inferencia, publicidad, propaganda, intencionalidad y aspectos a analizar. Después, los alumnos iban a seleccionar un producto a su gusto, lo iban a presentar a los compañeros para explicar y analizar la intención de la publicidad de ese producto. Y esto sería la otra secuencia didáctica en cuanto al pensamiento crítico. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos. Coloquen estas secuencias didácticas, por favor, en un apartado dentro de su blog y señalen para que quien los quiera consultar sepan exactamente dónde conseguirlos dentro del mismo blog. Háganlo muy amigable para que cualquiera lo pueda descargar. Si es necesario guardarlo en PDF, guárdenlo en PDF, yo recomendaría, porque así ya no se mueven las imágenes. A veces cuando subimos los Word sí se mueven. Entonces ya guardado en PDF es más fácil tanto para subirlo como para que lo manipule las personas que lo quieran consultar. Gracias, Manuel y Héctor.
Ya tendré mayor oportunidad de poder navegar ahí por su blog y mandaré los comentarios que puedan surgir a partir de esta estrategia de revisión. Le vamos a solicitar, por favor, a la maestra Verónica. ¿Se encuentra la maestra Verónica? Yo creo que no. No la detecto aquí entre... Bueno, la vamos a dejar pendiente. Y entonces la maestra Cassandra. Maestra Cassandra no pudo estar en esta sesión por asuntos personales. Pues nosotros lo podemos presentar, el blog, no hay ningún problema. ¿Quiénes forman parte del equipo? Es Albina, Claudia, Alondra, Cassandra y yo, Katia. Ok, muy bien. Adelante entonces. No sé si ya les aparezca el blog. Sí. Ya. Ok. Pues la distribución, me imagino yo que va a ser similar a la de los otros compañeros. Arriba en las pestañas pusimos lo que son las diferentes teorías actuales, pedagogía crítica y teoría comprensiva. En lo que viene siendo las teorías actuales, para la pedagogía de Waldorf, pusimos un video y aquí anexamos lo que vienen siendo las actividades. Nosotros subimos el documento en Word, pero, por ejemplo, si aquí lo abro, se abre a un Drive el documento. ¿Quiere que lo abra, maestra? ¿O nomás les platico la actividad? Ay, no la escuché, perdón. Creo que quité el volumen. Adelante. Ah, ok. Sí, por favor. Por ejemplo, aquí se va a abrir el documento. Está en enlace directo y esta es la planeación de lo que viene siendo de socioemocional, que está vinculada con la lúdica y lo que son las artes. Aquí en el inicio podemos ver que una de las preguntas que se le hace al estudiante pues es cómo se siente hoy y por qué. Entonces se va desarrollando las actividades enfocadas en lo que son las emociones y pues se le va a pedir que el niño, aquí viene abajo, pues que dibuje lo que provoca cada una de ellas y viene lo que son con canciones, con diferentes ritmos. Esta es una planeación que está enfocada a niños de primer año. Me voy a regresar a... Ay, no lo puedo quitar esto. Aquí está. Me voy a regresar al blog. Aquí en lo que viene siendo la pedagogía crítica. Aquí no se parece en leer más porque se puso una frase y ya luego viene lo que es la información. Y señalamos, ¿no?, que para tener mayor información, pues que los invitamos a leer. En este caso escogimos que para este autor es un PDF y aquí viene la imagen del libro que se puede leer. Y si nos regresamos, igual lo mismo con Freire. Inicia con una frase, la misma sugerencia de que si quieren seguir leyendo información sobre ese autor, nosotros incluimos un PowerPoint. Igual que en la planeación, el PowerPoint se abre directo en un Drive y ya no hay ningún problema para poder abrirlo. No se necesita descargar ni nada. Con este autor pusimos un Prezi y las actividades también están conectadas con lo que viene siendo un Drive. Todo lo que viene siendo todos los documentos, no hay necesidad de descargar nada, simplemente se le da clic y se abre una nueva pestaña para pues mayor facilidad de todos. Esta planeación, ay, me mueve. Esta planeación pues es para
para, ay, ¿por qué no se me ve? Aquí sí. Para segundo año, y ya viene que está relacionada, pues igual, es socioemocional, que son, viene siendo que van a leer el cuento, se les proyecta lo que es el cuento del Cordero de Boudin, se analiza, y en esa planeación, pues es con ayuda del docente la que se hacen las actividades, y todo se va desarrollando. ¿Qué más? Pues más que nada es para que el niño reflexione los diferentes valores. Aquí viene lo que es lo del respeto, cómo se siente una persona cuando nos burlamos de él, entre otros aspectos. La planeación, pues igual que la otra, viene con todos los apartados, ¿no? De qué son las actividades, está segmentado, los materiales, los recursos, y lo que viene siendo la evaluación. Lo relacionamos acá arriba con lo que viene siendo la teoría. Y aquí están los datos completos. Me voy a regresar para no tardar tanto. Y en lo último, lo que es la teoría comprensiva, aquí agregamos pues es diferente el material y pusimos lo que viene siendo pues un mapa, ¿no? La imagen está acá abajo y si la queremos ver un poco más grande, bueno, no se le puede dar clic. Acá está. No sé por qué no se le puede dar, pero las imágenes que pusimos se le da el clic y ya se abre ahí mismo en el blog para leerla con mayor facilidad. Y en sí, pues, este es nuestro blog, maestra. Muy bien, muchas gracias, maestra Katia. Está bastante claro, sencillo y accesible. Le vamos a pedir a la maestra Joyce, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy, maestra. ¿Lista para proyectarnos su blog? Sí. Nos menciona al equipo, por favor. Sí, ahí. Nada más voy a... Listo, ¿se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí se mira. Sí, muy bien. Gracias. Ok, nosotros utilizamos la plataforma de Wixblog para realizarlo. Aquí tenemos la presentación, el inicio, la bienvenida. Aquí tenemos unos recuadros donde tenemos las teorías actuales, teoría comprensiva, pedagogía crítica y las actividades. Y aquí el blog por lo que está creado. Es Gabriela Fernanda, Connie Alejandra, Iliana Lisbeth y yo, su servidora. Muy bien, aquí tenemos arriba las pestañitas. Nos podemos ir, de igual manera podemos darle clic aquí en las pestañas o aquí. Nos vamos a teorías actuales y aquí nosotras agregamos un video sobre la pedagogía de Waldorf. Después nos vamos a la pedagogía crítica. Aquí representamos a los tres Henry. Le damos clic en leer más y nos lleva a lo que viene siendo a un mapa conceptual. Después, vamos a cerrar, nos vamos a Peter. Nos va viendo cada link que vayamos seleccionando a la información de cada autor. Si se pueden ver, son diferentes y formatos que estamos utilizando. Aquí en teoría comprensiva es un Prezi y ahí ustedes lo pueden ir observando. Después nos vamos a actividades, que lo fuimos basando aquí en la educación socioemocional. Le damos clic y aquí nos abarca. Nosotros lo realizamos, bueno, son dos actividades, ¿no? La primera se llama la actividad, el juego del nombre, está basado en la pedagogía de Waldorf. ¿En qué se basa? Se centra en la educación experiencial, que los niños aprendan en base a juegos, de ejemplos, a la imaginación, enfatiza en la vida emocional. También es la instrucción académica que acompaña los trabajos artísticos, ya sea narración de cuentos, movimientos, manualidades, entre otros. Igual de nutrir la curiosidad y la creatividad. ¿De qué se trata la actividad?
viene siendo que los niños anoten en 2 hojas de papeles lo que viene siendo en una hoja de papel su nombre, su apellido y qué cualidades tiene él como persona o virtudes. Después en otra hojita, él va a anotar cómo ha influido otras personas y ahí va a escribir esas cualidades. De ese modo va a tener un autoconcepto, valores positivos y va a ir narrando él mismo su autobiografía. Claro, en que desarrolle él recuerdos. Y aquí podemos ver que se desarrolla lo emocional, trabajos artísticos, imaginación, creatividad. Ahora nos vamos con la actividad 2, que se llama el acusado. Aquí está basado en la pedagogía crítica. Pedagogía crítica, aquí mencionamos a los 3 autores. El primero, Henry, nos dice la libertad colectiva es un desprovisto de ataduras materiales y que apoya las instituciones necesarias para la democracia. Peter, la educación debe proveer lenguajes críticos para construir alternativas. Y Paulo, aceptar y respetar la diferencia, ¿no? Aquí viene la actividad, el acusado. En sí, el profesor narra una historia a los alumnos. Ya después que la narra, los alumnos deben pensar en forma individual cómo actuarían si se encontraran en esa situación por la que está pasando Pepe, que viene siendo de la historia. Después ya se dividen en 2 grupos, en donde uno permite la conciliación y buscan un camino pacífico, y el otro promueven un mayor conflicto. Ya que se realiza el debate, se van por las primeras mejores, llegan a la conclusión que las primeras son mejores que las segundas. De esta manera trabajan con diferentes situaciones e historias. Y aquí podemos ver que se relaciona con la pedagogía crítica, en que trabajan en colectivo, proveen construcción alternativa y deben de aceptar y respetar. Las referencias por las que fueron utilizamos y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Joyce. Muy accesible el poder interactuar con las planeaciones, muy definido el objetivo desde lo socioemocional. Le vamos a solicitar al maestro Alejandro. Ay, no sé cómo salirme. Abajo, ¿Alguien me ayuda, por favor? Ahí abajo debe de decir, si desplaza el cursor, o en la parte de arriba, dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Listo, gracias. Muy bien, gracias al maestro Alejandro para que nos compartan el blog. Nos dice, por favor, Alejandro, maestro, quiénes lo construyeron y Sí. lo muestran así como lo estamos trabajando ahorita, haciendo mayor énfasis en sus planeaciones o en sus secuencias didácticas. Adelante, maestro. Muy bien. Sí, el equipo lo formamos el maestro Fernando y el maestro Alan, que ahorita ya participaron. Y el maestro Arturo y también un servidor. Vamos a compartirlo. Entonces, maestro Alejandro, como también debe participar el maestro Arturo, usted menciona una de las planificaciones y que el maestro Arturo mencione la otra, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es la página. Aquí ya ahorita están cada uno de los autores, de los 4, incluyendo lo de la escuela de Welber. Muy bien. Yo primero voy a mencionar la planeación de la clase que hicimos con Giroux. Y ya después el maestro Arturo va a participar con la escuela de Welber. Muy bien. ¿Sí se está viendo la página, maestra? Sí, muy bien. Ahí está ya. Sí. Muy bien, vamos a darle clic a la planeación. Igual manda un link a Google Drive. Aquí está. Como estaban mencionando anteriormente, Giroux era el que
hablaba sobre los aspectos positivos de que la escuela fuera un símbolo de la democracia. Es decir, como él estaba junto con el movimiento pensamiento crítico, decía que los alumnos desde edades muy tempranas tenían que participar en un ambiente democrático. Por lo que nosotros pusimos, por lo mismo, una planeación que va por ese aspecto. La primera parte es que los alumnos lean el libro del Principito, que como muchos aquí, si los que lo habremos leído, sabemos que el Principito es un libro que habla mucho sobre el desarrollo personal. Así que pusimos eso para que los niños tuvieran una referencia y pudieran reflexionar un poquito sobre ese tema. Mientras que no es tan directo en el libro que se trata sobre el desarrollo personal, o sea, se le da tiempo al niño para que él pueda hacer su propia interpretación. Después directamente se forman equipos, se crea un espacio para que los niños puedan hacer un trabajo colaborativo, puedan tomar decisiones. En este caso, lo que se hace después es que los niños ven un video, ya forman los equipos de 4 y después empiezan a formar un cuadro en el cuaderno entre los 4 y empiezan a compartir información, empiezan a hacer las mesas de trabajo. Y por último termina con una coevaluación para que los alumnos puedan ya tener un segundo intercambio, un diálogo, porque pues todo lo que mencionamos anteriormente los autores es que ellos creen que la educación se debe construir en el diálogo más que en la recepción, o sea, en la pasividad, que eran los viejos modelos educativos. Y más o menos esa sería la planeación, maestra, que planteamos nosotros de la pedagogía de Henry Giroux. Muy bien, muchas gracias, muy clara. Y por supuesto que se denota ahí el punto teórico desarrollado por este autor. Gracias, maestro Alejandro. Bien, a continuación les voy a compartir la planeación de Welber, que sería la siguiente de nuestro equipo. Muy bien. Está un poquito lenta, maestra, lo voy a compartir desde el archivo de la computadora. Ok, muy bien. Aquí está, miren. Sí, generalmente, bueno, en algunas ocasiones cuando están muy pesados los archivos, sí es complicado abrir las páginas, sobre todo por lo poco estable que está ahorita el internet, pero no solamente, o sea, problema de manera particular, o sea, me estaban comentando que es un problema ahorita a nivel mundial, porque hemos saturado esta autopista del conocimiento, de la conexión, de la conectividad, y que en algunas ocasiones hasta se llega a caer a nivel global, ¿no? Lo que es internet. Entonces, por eso, si están muy pesados los archivos, pues ocurren esos espacios ahí. Así es que van a compartir desde la computadora, maestro. ¿Sí se mira? No. No se ve todavía. Ok. Un momentito. Ahí está. Bueno, esto es en cuanto a la planeación con apego a la pedagogía de Waldorf. Esto es a nivel secundario y los aprendizajes y el objetivo del aprendizaje es aprender a conocerse y a comprenderse a sí mismo. En cuanto a las actividades en el inicio tenemos que el tipo de estrategias de activación y concentración. Tiene una duración de 8 minutos y es un nombre o describe de actividad técnica o dinámica. Se solicita a los estudiantes que busquen de forma individual un objeto que les identifique y pueda trasladarse al salón. Como ejemplo puede ser una hoja, un borrador, un bote, lo que sea que ellos crean que les identifique. Se solicita piensen en todas las características que comparten como persona y objeto. En cuanto a los recursos, el profesor lleva previamente un objeto con el que se identifica y explica para qué los alumnos puedan desarrollar sin dudas la actividad. En el desarrollo, tenemos el tipo de estrategia que es de reflexión. Tiene una duración de 22 minutos y el nombre de descripción de actividad técnica o dinámica
ya sea en parejas, deberán usar los diversos recursos que se encuentran en los materiales de clase para transformar el objeto seleccionado en una pieza de arte o algo útil. Recursos: pintura, brochas, lija, colores, stickers, etc. En cuanto al cierre, la estrategia es de aplicación, tiene una duración de 20 minutos y se solicita a los estudiantes que por parejas generen una situación ajena a la geometría, en la que exista un valor faltante, una fórmula para obtener o conocer su desarrollo y un procedimiento o desarrollo que permite el reconocimiento del valor faltante que hace cumplir la igualdad en la educación o fórmula. Recursos: aportaciones de ejemplos por parejas. Esto es debido a que pues, se busca en el desarrollo de cada, bueno, Waldorf busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo. No hay exámenes y hay un fuerte apoyo en cuanto a las artes y trabajos manuales. También la participación de la familia es muy importante. Hay una formación permanente del profesor y atención al momento del alumnado. Se busca un desarrollo completo y hay conocimiento en cuanto a la familia y se apoya mucho en el arte. Pues. Y pues ahí está también el último punto, que es la tarea, ¿no? Pero esta es la planeación en cuanto a Waldorf. Muy bien. Igual lleva una secuencia clara y precisa la vinculación con la teoría de Waldorf. Gracias, maestro Arturo, y muchas gracias a ambos por compartirnos con el diseño de su blog. Y para cerrar, tenemos a la maestra Catalina. ¿Por ahí anda? Carolina, maestra. Carolina. Sí. Ah, ya te Carolina. ¿Con quiénes están en el equipo, maestra? Está Karen Olivares, Eduardo del Sol y Diana Vázquez. Muy bien, gracias. ¿Ya lo pueden ver? Ahí está ya. ¿Ya? Ya. Bueno, ese es nuestro blog. Tenemos la parte del inicio, donde está pues la presentación, nuestros nombres, el nombre de la institución, de la docente facilitadora y del curso. Tenemos aquí los nombres de cada uno de los autores de estas teorías postmodernistas, con una breve reseña de cada uno. Y aquí en Paulo Freire tenemos una infografía. En Henry Giroux tenemos un video. Y debajo de cada elemento que agregamos están las referencias de donde lo obtuvimos. En Peter McLaren pusimos un documento en PDF. Aquí se está cargando. Bueno, voy a continuar con el siguiente. En la pedagogía de Waldorf pusimos una presentación de PowerPoint. Aquí está. Igual con las referencias debajo. Y la breve reseña sobre información de esta pedagogía. Tenemos la teoría comprensiva de Max Weber. Y tenemos un mapa conceptual. Y al final agregamos las dos planeaciones para atender la educación socioemocional. Primero les voy a presentar la que está basada en la pedagogía de Paulo Freire. En esta planeación tratamos de atender el área socioemocional, específicamente la dimensión de autoconocimiento y a la habilidad de autoestima, utilizando como estrategias didácticas el diálogo, que es un elemento principal en la pedagogía de Freire, que es un método crítico y dialógico. El diálogo va a ser parte esencial de la secuencia didáctica. Voy a comenzar a explicarles. En la parte del inicio, se les pide a los alumnos que salgan del aula porque la clase se va a realizar en el exterior, que también es una parte fundamental de esta teoría, que es que el espacio haga que el alumno se sienta libre. Entonces salimos del aula y formamos un círculo en la cancha
donde los alumnos van a poder dialogar. Al centro de la cancha se solicita que con un GIS se trace la figura, la silueta de uno de los alumnos. Se pide la participación de 2 alumnos para que uno sea el que se acuesta y otro es el que dibuja. Posteriormente se solicita que los alumnos pasen a escribir dentro de esa silueta con el GIS algunas de sus cualidades o fortalezas que identifican en ellos. Una vez que los alumnos pasan y escriben sus fortalezas, se les pregunta cuál creen que es el objetivo de la clase. No se les da el objetivo, sino que primero se les cuestiona cuál creen que es. Y ya después se orientan las participaciones para darles el aprendizaje esperado. En el desarrollo de la actividad se implementa una actividad lúdica. Esta la tomamos de la pedagogía de la esperanza, que fue una estrategia que empleó Paulo Freire. Y se trata de hacer una simulación de un juego de fútbol en el que los alumnos son un equipo y Paulo Freire representa el otro equipo. Entonces, da la instrucción de que los alumnos van a hacer cuestionamientos al docente y el docente va a hacer cuestionamientos a los alumnos. Cada pregunta que no tenga una respuesta, pues será un gol a favor del otro equipo. Entonces, las preguntas tienen que ser planteadas con la finalidad de que el oponente no las pueda contestar. Entonces, el docente tiene que hacer preguntas que sean basadas en conocimientos que él tenga, pero que los alumnos no. Por ejemplo, aquí dice, ¿quién es Paulo Freire? ¿Cuáles son las teorías antiautoritarias? Que son cuestionamientos que muy seguramente los alumnos no podrán contestar y los alumnos después harán cuestionamientos que el docente no pueda contestar. Por ejemplo, alguna película, alguna caricatura o algún deporte que ellos practican y que en el que el docente no tenga conocimiento. Al final de este juego se va a hacer una reflexión en el que los alumnos lleguen a la conclusión de que tanto el docente como ellos empataron. El docente no tenía conocimiento de lo que los alumnos sabían, ni los alumnos, a lo mejor los alumnos desconocían conocimientos que el docente tenía, y esto los lleva a reflexionar de que todos tienen fortalezas, de que todos tienen diferentes habilidades, y del que no tengamos el conocimiento que otras personas tienen no quiere decir que sean personas ignorantes. Esta estrategia la empleó Paulo Freire con un grupo de albañiles que tenían una baja autoestima, donde consideraban que el docente era el que tenía el máximo conocimiento y que ellos no eran capaces de dialogar o de expresar sus ideas por no tener los conocimientos que él tenía. Entonces, esto lo aplicó él para hacer sentir a su grupo de estudiantes que ellos sí tenían conocimientos, pero en lo que a ellos les interesaba o en lo que ellos tenían experiencia. Y como actividad de cierre, pues se vincula el aprendizaje con su vida diaria. Entonces se les pide a los alumnos que, y de igual manera, que en parejas dialoguen sobre la importancia que tiene el reconocer en ellos mismos sus fortalezas, que era el objetivo de la clase, favorecer el autoconocimiento, específicamente la habilidad de autoestima. En la siguiente planeación, igual es para atender los grados de cuarto, quinto y sexto, la dimensión de empatía, pero eso está fundamentada en la teoría de Henry Giroux. Entonces, lo que se trata de trabajar aquí, en esta secuencia didáctica, es la contextualización de lo que los alumnos van a aprender, que lo puedan relacionar con su práctica, que como lo plantea Henry Giroux, es importante despertar la conciencia y la reflexión, pero vincularlo con la práctica de los estudiantes. Y también planteamos algunos puntos importantes de esta teoría, que es la participación de los alumnos, la contextualización, y la comunicación. En el inicio se comienza con preguntarle a los alumnos
¿crees que todos los trabajos son importantes? ¿Todas las personas que hay en la escuela serán importantes? Si quitáramos un trabajo, no pasaría nada. Entonces, es ese tipo de cuestionamientos que también es parte, pues, de la teoría, pero se relaciona con las experiencias de los alumnos. Entonces, en el desarrollo, quise comentar que en la escuela del día, que en la clase del día de hoy, se trabajará en equipos y mediante el botecito de la participación se van a crear los equipos al azar. Es para formar los equipos. Se entrega una cartulina o un rotafolio a cada equipo. En la cartulina se dibuja el contorno de la escuela y entre ellos van a platicar sobre las personas que forman parte de la comunidad escolar. Puede ser su función y no por el nombre. Y lo que cada una de esas personas aporta a la escuela. Entonces, aquí estamos vinculando lo que los alumnos conocen sobre las aportaciones de cada una de las personas que lo rodean, y es como estamos desarrollando la empatía a través de la experiencia que han vivido los alumnos. Y pues como podemos ver, los alumnos tienen una participación activa, ellos son los que realizan las actividades y se está promoviendo la reflexión. Esa pues sería nuestra secuencia didáctica. Muy bien, maestra Carolina, muy claro, además se denota de manera inmediata a qué teoría o con qué teóricos se están enfocando para el desarrollo de la misma. Muchas gracias. De nada, maestra. Bien, bueno, ya con este equipo damos por finalizada la participación en cuanto a la presentación tanto de las infografías como del blog. Voy a tener de aquí al lunes abierta todavía, de aquí al viernes, voy a tener abierta todavía la plataforma para aquellas participaciones que por algún motivo no se hayan podido subir a la misma, pues tengan la oportunidad de hacerlo. También, si acaso yo encuentro en la revisión algún detalle al momento de querer abrir alguna infografía o algún blog, pues tendré la oportunidad de poderme comunicar con ustedes para solicitarles que lo puedan mejorar o que puedan poner bien el link. Por ejemplo, me pasaba el día de ayer con el video que faltó un puntito y ya con eso ya no se direccionaba al espacio de YouTube. Ya me lo manda el maestro por el WhatsApp e inmediatamente ahí ya estaba completo y ya pude accesar y pude revisar. Seguramente no va a haber ningún problema. Yo sé que todos fueron muy cuidadosos en cuanto a la subida de los archivos, pero a veces los formatos, sobre todo de los blogs o de los diferentes instrumentos digitales, pues a veces nos juegan con nosotros y aunque pensemos que lo hicimos perfectamente bien, algún puntito nos faltó y ya no se puso como esperábamos. Pero por eso voy a estar trabajando de aquí al viernes, revisando todo esto, mandando sus comentarios como lo hemos estado acostumbrando con los otros 3 trabajos, también esperando el ensayo personal con respecto a la vinculación del nuevo paradigma del conectivismo y lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje a distancia, que es el modelo de Aprende en Casa 2, que es el que está vigente actualmente en nuestro país. Y aquí no es necesario que ustedes coloquen una presentación, una introducción y una conclusión. Las 3 cuartillas, por favor, exclusivamente de desarrollo de las ideas. Sé que van a tener muchas más ideas de las que yo pueda imaginar y que a lo mejor les queda cortas esas 3 cuartillas. Puede ser Arial o Times Roman 12 en 1.5, porque luego cuando es más corto el interlineado, ya me confundo
con los párrafos. Y así si es 1.5 lo voy a poder leer con mayor facilidad. Es necesario que sean las 3 de carácter obligatorio. No necesariamente, pero sí me gustaría que poderlos escuchar a través de lo que escriban, porque ahorita ya tengo grabadas sus caras, ya tengo grabadas las caras de ustedes y los nombres. Entonces, en lo que los he escuchado participar, cuando los esté leyendo, los voy a estar escuchando y los voy a estar mirando desde mi propia construcción de mis alumnos en mi mente. Entonces, sí me gustaría escucharlos en la lectura como los he escuchado en la comunicación verbal. Lo menos que podría llegar a admitir son 2 cuartillas. Y porque estoy muy contenta y ya viene Navidad por eso. Pero más de 3 cuartillas, porque yo sé que alguien va a pasarse de las 3 cuartillas, ya los conozco, máximo 4. Bueno, y recuerden que ahí van a plantear toda su práctica docente, toda la vivencia que han tenido a lo largo de este ciclo escolar, porque prácticamente el anterior se cerró a la distancia, se empezó en educación a distancia, y bueno, al parecer todo lo parece indicar que seguiremos en esta modalidad hasta el cierre del ciclo escolar. Bueno, primero están las condiciones de salud y para que ustedes puedan plantear la relación de este paradigma del conectivismo en nuestra práctica docente, cómo se ve inmerso el cambio de paradigma de aprendizaje en la escuela, en la educación a distancia también. Yo sé que algunos no tienen experiencia docente porque no han estado frente a grupo. Si este es el caso, si en estos últimos tiempos, entonces por favor hagan un análisis de la teoría del nuevo paradigma y trátenlo de conversar con alguien que sí está frente al grupo, para que a través de ese conversatorio que tengan con alguien que está frente al grupo, puedan construir ustedes las ideas apropiándose un poco de esa experiencia docente de con quien lo platiquen, ¿de acuerdo? Pero me parece que el 95% de mis estudiantes actuales están frente a grupo, casi estoy segura. Y además son generaciones muy jóvenes y por lo tanto con esos procesos de resiliencia y adaptabilidad muy, muy rápidos a los cambios que se puedan ir generando. Hasta aquí cerramos nuestro curso de teorías de la educación. Ha sido un placer trabajar con todos y cada uno de ustedes a lo largo de estos 5 días. Estaré ansiosa por conocerlos en persona. Hago los mejores votos para que podamos vernos en verano. Difícilmente será en primavera, creo yo, pero en verano sí, lo espero, lo deseo, lo ansío, y poderlos conocer. No vamos a volver a coincidir en el aula, porque esa es una de las dinámicas del 6, que los maestros que trabajamos el ámbito de lo teórico, no repetimos materia. Sí lo hace el metodólogo y el de seminario. La intención es que ustedes conozcan una gran diversidad de procesos de enseñanza para que con ello puedan construir diferentes formas de acercarse al autoconocimiento. Pero tenemos docentes desde el ámbito de lo teórico, no solamente relacionados con la educación básica, también tenemos docentes catedráticos del doctorado que provienen de otras instituciones de carácter universitario. Tenemos al maestro Raúl Rodríguez, que él es maestro de políticas públicas educativas de la Universidad de Sonora, y tenemos al maestro Arturo Alcántara Santuario, que él es un catedrático de la educación comparada de la UNAM. Y realmente eso te da un panorama muy amplio porque también te permite construir en lo educativo desde la visión del universitario. Así es que
aunque no nos podamos ver otra vez en el ámbito áulico, seguramente los voy a ver ahí por los pasillos del 6, porque soy la subdirectora académica, y estaré muy pendientes de todos ustedes, preguntándole a sus maestros cómo van progresando, y velaré porque todos y cada uno tengan ya definido su trabajo de investigación para primavera. El metodólogo es muy buen amigo mío, así es que no me va a mentir de cómo van. Un abrazo para todos. Si no hay otra cosa, algún comentario, observación que alguno de ustedes quisiera hacer, si ese es el caso, levanten la mano o abran su micrófono. Ustedes tienen acceso a abrirlo. Y adelante, maestro Ramsés. Felicitar a la maestra por sus cumpleaños. Reciba un sinfín de bendiciones, que la pase de lo mejor. Y pues aunado a la Navidad y Año Nuevo, pues le deseo siempre lo mejor. Muchas gracias. Son mis primeros 54, porque ya me nací a mi esposo que quiero vivir 104, pero con él, que esté vivo también, si no, qué chiste. Esa es mi meta. Así sea, maestro. Un abrazote. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? El pastel, maestra. ¿Quién quiere pastel? Brian. Sí, les dije que tengo 4 pasteles, ¿verdad? Deliciosos. 2 son de fresas con crema y algo así. Uno es de esos artísticos que hasta da lástima partirlos porque, ay no, parece un ramo de flores verdadero. Y otro es otro creo que es de chocolate con crema Bavaria y algo así. Entonces, si se pudiera, lo congelaría y cuando los vea les doy un pedacito, pero creo que no van a llegar. Bueno, entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. Abran micrófonos para despedirnos y por allá el lunes esperen sus calificaciones. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra Teresita. Bonitas vacaciones. Hasta luego. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Nos vemos. Bye. Cuídense. Felices fiestas. Igualmente. Felices fiestas. Cuídense mucho.